Mi infancia transcurre en las veredas de Villa de Leyva y los alrededores. Mis padres cuidaban fincas y en ese tiempo pues las fincas eran pues de sembrar, de ver de los animales, de todas las actividades del campo. Entonces cuidábamos fincas y allí pues aprendimos todo lo que es el oficio de la tejeduría desde muy niña, observando y mirando todo lo que hacían nuestras abuelas. Y entonces ya comienzo a sentir que debo pues como tener mayor responsabilidad sobre mi territorio, como mujer, como madre y como digamos también la responsabilidad como mujer con las otras mujeres. Y así comenzamos pues como un camino, ¿no? Como un destino que trae la vida. Bueno, digamos que a mí llega el tejido, mi mamá tejía mucho, en la familia pues digamos que las tías de mi mamá tejían, se dedicaban mucho al tejido, pero también el ver cómo, digamos que en el tiempo de la infancia con las ovejas, cómo se criaban, cómo se esquilaban, todo ese contacto con el campo y tengo el recuerdo y es algo que sucedía y ya casi no, ahora ya no se ve mucho eso, pero digamos que en el campo se le pedía, la mujer más mayor, la abuela que estaba en la vereda, le pediría que le dejara a las familias, déjeme su china para que me acompañe. Y en este sentido ya con lo que vivíamos pedían, digamos a mis papás, oiga, déjeme la china para que me acompañe. Entonces me mandaban o me iba a compartir con las abuelas de las veredas. Y el compartir con ellas despertó en mí toda esta pasión, todo este valor tan grande que tiene la tradición. Entonces incluso el cocinar, el que la mujer, varias de las mujeres y de las abuelas con las que estuve vivían solas, ya sus hijos se habían ido, sus esposos habían fallecido y les tocaba hacerse cargo de fincas grandes solas. Entonces para mí era un ejemplo de esa fuerza y esa perseverancia digamos que la mujer boyacense tiene esa fuerza y ese emprendimiento para sacar familias, digamos en ese tiempo familias grandes adelante. Entonces el sembrar, el coger los bueyes, digamos que conocí mujeres mayores pero que cogían bueyes, que eso normalmente lo hacen los hombres, y los ayuntaban y se araba la tierra. Esa observación, porque estando chiquita lo único que podía hacer era observar cómo es que ellas con esa fuerza y ese interés hacían todo esto. Y el ya tener el contacto directo con el uso, con la hilada, ¿no? De ahí empieza como y crece esa pasión por el tejido y por la tradición, ¿no? Por todo lo que significan las labores que hemos heredado del campo, de nuestros abuelos. Y más adelante pues ya empezamos pues como a mirar cómo podíamos desde el tejido ayudar a otras mujeres. Pues yo había experimentado que a través del tejido la vida, no solamente del tejido, sino de la hilada, del pintar la lana, en todos estos procesos que se hacen a mano, requieren, digamos, de una atención con el oficio, con la técnica, pero también con uno mismo. Entonces entra uno con una contemplación y desde ahí comienza uno a sanar su vida, sus angustias, sus dolores. Y yo siento que en muchas culturas la humanidad podía expresarse, ¿no? Y podía sanarse también de muchas cosas. Y que eso se ha ido acabando con la industrialización, con muchísimas cosas. Y también sentía que el tejido de niña me había acompañado, digamos, me sentía acompañada de niña y no me sentía tan sola, digamos, en muchos momentos que mi mamá tejía y estaba conmigo. De verdad a veces uno siente que tiene que como que dejar este acelere que trae la industrialización y ahora con la tecnología y todo esto, y parar un momentico y devolverse y empezar a contemplar, digamos, el quehacer, el oficio, las técnicas,
la creación, ¿no? Ese espacio para poder uno crear, recrear y dejar algo. Entonces ahí, esta es la experiencia pues en torno como a este oficio, ¿no? Esa experiencia sentida. Bueno, la lana se saca de una oveja bien criada, ¿sí? De una oveja, de un rebaño bien tenido. La oveja no es tan exigente, pero sí requiere de unas condiciones donde se desarrolle bien el animal. No puede quedar, digamos, en cualquier lugar, en cualquier paso, sino necesita sí, adecuarse a ciertas cosas. De la crianza de la oveja también depende que vaya a salir una buena lana. En la esquila, saberla esquilar. La esquilada es cortarle la lana a la ovejita y hay que saberla esquilar, o sea, no se puede esquilar la oveja antes de tiempo. Digamos que la oveja criolla, que es la que normalmente tenemos, es una oveja que se está esquilando al año, año y medio. Y en esta esquila se necesita pues que la lana tenga, el vellón tenga un largor adecuado para poderse hilar, porque si se corta muy pequeña no va a tener, digamos, esa longitud que necesita para poder ser hilada. Entonces la lana se pone dentro de agua de una noche a 2 noches o 2 días, y ya ablandado no se requiere aplicar ni jabones ni absolutamente nada, sino solamente agua, porque la lana no retiene, digamos, el mugre, no lo detiene, ella al contrario. Entonces cuando se pone en el agua, ella misma lo suelta. Entonces dejar más bien que sí ablande, como que empiece a salir y sales casi que solo, y luego se enjuaga. Enjuagar no necesita pues ser como maltratado ni movido ni nada, simplemente se le aplica agua y de ahí se cuelga, se pone a secar cuidadosamente. Y bueno, ya después viene ya lo que es la escarmenar o la apertura del vellón hasta ponerlo en un copito, ¿sí? un copo abierto de lana, donde manualmente, pues todo es hecho a mano, ¿no? Pero se coge el vellón y con la manito comienza a abrirse y a quitarle todo lo que son los palitos y todo lo que el vellón ha recogido durante la vida que ha estado en la ovejita, ¿no? El camino. Entonces uno encuentra mucha historia cuando uno está escarmenando un vellón, digamos que en todo este proceso empieza a tener un mayor contacto con la oveja y a saber un poquito la historia de la oveja. Entonces empieza uno con los palitos, más o menos en qué potrero estuvo. También en la escarmenada se encuentra uno animalitos. Entonces al escarmenar entonces llegan los cucarrones, tal vez aterrizan en la lana y quedan ahí. Entonces como todo el camino de la abeja donde estuvo en el potrero. Pues todo este proceso requiere de unas condiciones, ¿no? Antes, durante y después, para que todo el proceso finalmente salga como debe ser, ¿no? Como las abuelas dicen, bien hechecito, ¿sí? Que valga la pena. Y luego viene ya lo que es la hilada, que es el uso. Bueno, este es el uso, y este palito que contiene estas orejitas es heredado de nuestros ancestros los muiscas. El uso nunca rechazó la lana, sino la recibió para ser hilada. Entonces este uso también lleva un tortero, que es una piedrita de forma circular, que ayuda a que gire uniformemente la lana por su peso, ¿sí?
y se pueda crear y organizar la lana y crear el hilo. Y bueno, entonces el telar vertical tiene esas rendijitas donde se pasa el hilo, la lana, que esta forma de pasarlo y esta forma del hilo vertical se llama urdimbre, ¿no? Entonces se urde el telar y se pasa la lana. Hay pues varias formas de pasarla. Una de las que usamos es pasar directamente el hilo o pasarlo en ochos, donde el hilo va, se devuelve, abraza el palo de abajo, sube, vuelve y abraza arriba y crea un ocho en el centro que ayuda a que, digamos, a la hora de hacer la trama pueda pisarse mejor y marcar mejor la puntada que uno esté haciendo. Horizontalmente se van pasando los círculos que se llama la trama, perdón. Y esta trama pues también varía del diseño que uno vaya a hacer y de la puntada. Limita un poco, pues siempre se hace como el mismo tamaño, ¿no? De acuerdo a la dimensión o la medida del marco de madera que uno tenga. Mientras que el telar horizontal es un telar donde ya tiene más partes, es un telar que tiene el julio o un tambor, que es donde puede uno envolver la cantidad de lana que uno vaya a necesitar según las obras que vaya a hacer. Entonces simultáneamente ya se pueden hacer varias obras, mientras que el vertical solo pues se podría hacer una o dos, pero no corridas como digamos se saldría de un telar horizontal, que se envuelve la lana según las piezas, y también entonces tiene los lisos, que son por donde uno pasa la lana para luego salir al peine, que son los peines tienen unos dientecitos y por ahí pasa la lana y luego se amarra y ahí ya se extiende uno todo lo que es la urdimbre para luego hacer la trama. Esta trama la puede hacer uno manual o con una lanzadera, que ya facilita y digamos que el tejido es mucho más rápido que el vertical. En ambos se pueden hacer las mismas cosas, digamos, es manejar las mismas técnicas, las mismas puntadas. El telar horizontal es todo como más simultáneo, más rápido. Entonces la lanzadera ya la maneja uno de acuerdo al diseño que tenga, cambiando colores, o si es en un solo tono se manejan los hilos. Y digamos que se pueden hacer, en el telar horizontal se pueden hacer paños mucho más grandes, ¿sí? Extensiones de paño, ruanas de diferentes tamaños. Y bueno, esos son más o menos los dos telares. También manejamos las técnicas de tejido de punto, que son en 2 agujas y en crochet, y también la técnica del macramé, del tejido con los dedos, de lo anudado. Y en estas técnicas pues consigue uno elaborar muchísimas cosas que hacen que uno tenga, digamos, como una obra muy enriquecida en cuanto a mano de obra, en color, en técnica, ¿no? En textura, porque al hilar también uno hila de diferentes calibres, y esto hace que a la hora del tejido el tejido tenga diferente caída, que diferentes calibres, que bueno, la obra se enriquece.
¿Cómo le gustaría que su oficio fuera visto por la gente? Pues sentiría que todo oficio necesita ser valorado y reconocido. Y no solamente como el oficio, sino como la expresión de un territorio, ¿no? Porque en este trabajo lo que uno se da cuenta es que no solamente es la técnica y la materia prima, sino todo lo que influye interiormente con el entorno, el paisaje, la temperatura de donde uno está, eh, digamos, la cultura. Muchas cosas influyen en la forma de uno expresarlo y contarlo en una obra. Entonces, que la gente valorara y apreciara mucho esta manifestación, esta expresión que sale de un creador, de un maestro, de un artesano en una obra. Finalmente la obra simplemente es la expresión del sentir de un ser en su entorno. También como me gustaría mucho que los oficios se divulgaran más, que hubiera más en los medios de comunicación, que los jóvenes se acercaran más y divulgaran qué es lo que tiene su territorio, que la prensa y bueno, yo que sé, todos estos medios de comunicación realmente pusieran su atención en todo esto maravilloso que tiene la expresión de un territorio y la expresión que tiene su gente en ese territorio. Y bueno, pues tenemos, digamos que muchos sueños, muchas cosas en torno a todo lo que la vida nos ha puesto en este trabajo y quisiéramos también crear como un centro de expresión, de recreación, de capacitación en torno a los saberes ancestrales, ¿sí? Y que cualquier persona que quiera pueda acercarse sin temores, sin miedos, o sea, que todos los recursos que necesite para ese aprendizaje están ahí, que solamente necesita venir y estar dispuesto y ya lo va a tener todo. No necesita tener cierto, pues como dicen, poder adquisitivo para acercarse, sino que cualquier persona tenga un lugar y un entorno con todos los materiales y con todas las técnicas y poder que se exprese. Y como un centro así donde pueda llegar niños, jóvenes, mujeres, bueno, quien quiera acercarse. Y digamos que este es un sueño que siempre hemos tenido y esperemos que se haga realidad, ¿no? Que podamos también transmitir todo esto que la vida nos ha dado. Thank you.